Julio Basulto, buenas noches. Buenas noches, amigo. ¿Qué tal estás? Aquí bajando el volumen, que tengo los cascos que casi me quedo sordo. Digo, le voy a saludar y no me va a contestar porque está liado. Está liado con los auriculares. Muy contento. Bienvenido de nuevo, Julio. Gracias. Hoy tenemos nivelón. Claro, Hoy sí, porque el espacio Vida Sana sigue contando con la inestimable colaboración del grandioso, enorme mayúsculo, insuperable Mikel López Iturriaga. Hay que poner ovación. Y eso es una muy buena noticia. Para quien no lo conozca, Mikel es un referente nacional e internacional del periodismo gastronómico y director del Comidista, la archifamosa web dedicada a la comida, www.elcomidista.elpais.com, que incluye recetas, pero también artículos, vídeos sobre cocina, gastronomía, alimentación, nutrición, política alimentaria. Bueno, Mikel, que nos acompañará el último miércoles-jueves de cada mes, miércoles-jueves, la noche del miércoles al jueves, nos hablará hoy del veganismo, de sus diferentes variantes y de su repercusión en la salud, pero también sobre el curioso rechazo que producen estas opciones alimentarias en ciertos sectores de la sociedad. Y lo saludamos ya. Mikel López Iturriaga, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Has visto qué presentación? Yo creo que en ningún otro programa te harían una presentación así. A ver, hay que decir a los oyentes que en este segundo año contigo, Carlas, esto está ya en el contrato que tenemos. O sea, hay una serie de halagos, hay una serie de halagos obligatorios. Te has dejado... El contrato dependía de eso, ¿eh? Sí, claro, en fin. ¿Qué te has dejado? Voy a hablar con mis abogados porque te has dejado alabar mi atractivo físico, es verdad. que es algo que ya te he recordado en algún otro programa. Lo puedo hacer para despedirte luego. Pero bueno, si lo haces para despedirme, no tendremos problemas. En el contrato no especificaba en qué momento del espacio, Mikel, por favor. Vale, es cierto, ok. El año que viene ya especificas que tiene que ser al inicio. Eso. Bueno, si te parece, Julio, dejamos la patraña de la semana y la buena noticia nutricional de la semana para el final, porque Mikel tiene un poquito de prisa, tiene que madrugar mañana. ¿Sí? Y hoy no tenemos preguntas de los oyentes, aunque eso va a ser una excepción, Y para empezar, Mikel, ya entramos en materia, ya te hacemos trabajar, porque eso es lo que especifica también el contrato, vale. que es el veganismo. Mikel López Iturriaga. Pues, a ver, esto está bien aclararlo porque yo creo que hay personas que se hacen un poco de lío con veganismo, vegetarianismo, crudiveganismo, hay muchos términos. Entonces, por aclarar, los veganos son personas que no comen alimentos de origen animal, a diferencia de los vegetarianos que sí que comen productos de origen animal siempre que su producción no suponga la muerte del animal en cuestión, ¿vale? Sí. Es decir, los veganos no comen carne o pescado como los vegetarianos, pero tampoco comen lácteos como leche, quesos, yogur, huevos o miel, por ejemplo. La miel es un producto que hacen las abejas, entonces tampoco lo comen. ¿Por qué no comen estos productos los veganos? Pues bueno, los motivos son variados, cada persona tiene los suyos, pero yo diría que la inmensa mayoría lo hacen por respeto a los animales y porque no quieren contribuir de ninguna forma pues a su maltrato o a sus sacrificios en mataderos, etcétera. Y ya para terminar, los veganos tienen un superpoder que es el de caer mal a gente que no le has hecho absolutamente nada. O sea, es esta cosa, bueno, los veganos deciden comer así, deciden no comer esto, pero eso produce cierto pues rechazo en algunos sectores de la sociedad a la que tú hablas de veganismo y ya sacan las uñas y la espada, ¿no? Sí, sí. El otro día estuve con Risto Mejide en un programa, hace unos días, y se me ocurrió decir... Todo es mentira. Y me preguntaba sobre el ayuno intermitente, pero se me ocurrió decir, Mikel, que el jamón no era saludable. Bueno... De verdad que os invito a ver los cuñados encima, ¿no? La reacción, no sé, que tuvieron, una cosa como si tuvieron un muelle en el asiento. Imagínate si dice que eres vegano, ¿no? Sí. Hace poco se me ocurrió esta conversación. Soy vegetariano. Ajá. ¿Y qué ha comido hoy? Pescado. Y el otro contesta, muy bien, pues yo soy deportista. Ajá, ¿y qué deporte has practicado hoy? Parchís. O sea, un vegetariano no come pescado, no come carne. Y en cuanto a lo que has dicho de que la gente opina, ¿no? Hace poco hice un directo en Instagram y me pregunta uno. La verdad es que estaba leyendo ya la respuesta cuando me di cuenta de que no tenía que haberla leído, ¿eh? Porque ¿qué hacen preguntándome eso? ¿Eh? Pero en un directo me preguntan, ¿qué opinas de los gays, Julio?
¿Ah, sí? Sí, te lo juro. Y yo, ¿qué opino de los gays? Lo mismo que lo de los héteros. Se le he contado la anécdota a Laura Caorsi, una amiga Pues periodista, depende, ¿no? Claro. Y me dice, bueno, ¿y qué opinas de los esquimales, Julio? O sea, es que Claro. ¿no? Y luego también pienso que con el vegetarianismo pasa un poco como con la lactancia. Las mujeres que dan el pecho, en ocasiones, como es algo bastante poco común, ¿no? Pues se encuentran a la crítica de la sociedad porque están dando el pecho. Perdona, ella no te está diciendo a ti que tú des el pecho. Déjala en paz y que dé el pecho. Claro, ¿no? ¿No te parece, claro. Miquel, o qué? Sí, no, totalmente, vamos. Bueno, a ver, es que la veganofobia existe, es algo absolutamente comprobable. No tienes más que meterte en cualquier artículo en medios, en internet, publicado sobre el tema o sobre cocina vegana y ahí lo ves, ¿no? O bucear simplemente en las redes. O sea, nosotros en El Comidista, por ejemplo, lo tenemos comprobadísimo. O sea, ¿Sí? cosa que sacamos sobre veganismo o sobre cocina vegana o temas que, bueno, que en principio dices, pues simplemente estás hablando de algo que está pasando, no tienen por qué generar más polémica. Pues bueno, hay muchísima gente que se enfada porque hablemos de estas cosas, ¿no? Y que te dice en los comentarios, no, pues bueno, pues hacer una web solo para veganos y dejarnos en paz a los demás, ¿no? O sea, claro que sí. cosas así, ¿no? Entonces, yo creo que, no sé, quizás que hay la creencia de que el veganismo es algo malo para la salud e incluso malo para la sociedad, ¿no? Sí, es esta idea que, bueno, pues que no tiene ninguna base, efectivamente. Julio, ¿el veganismo compatible con la salud? Sí, en cualquier etapa del ciclo vital. Es la respuesta rápida. ¿Y quién lo dice? Pues aquí en Cataluña, por ejemplo, la Agencia de Salud Pública de Cataluña, a los 7 millones de catalanes, o 6, o no sé cuántos son, pues eso no somos ni 2 ni 3, ¿no? Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, el propio ministerio, el equivalente al Ministerio de Sanidad en Estados Unidos, reconoce lo mismo, que es compatible con la salud en cualquier etapa del ciclo vital, el veganismo, el vegetarianismo, ¿no? Entonces, ahí no creo que sean ni 6 millones, creo que son unos poquitos más, ¿no? O sea, la respuesta breve es esta. Sí. Claro. Por tanto, no hay ningún fundamento científico para la veganofobia, ¿no? Es que, o sea, a ver, tú puedes vivir perfectamente sin comer productos de origen animal, incluso sin comer jamón, aunque a algunos les parezca incomprensible esto, pero se puede sobrevivir sin vivir jamón. Y no solo sobrevivir, sino que puedes estar perfectamente sano. En realidad, bueno, pues sí que es cierto que esto es algo que siempre sacan, ¿no?, los antiveganos. No, pero tienen que suplementarse y eso es malo, y porque ya tienen que tomar algo. Bueno, no, o sea, a ver, tienen que tomar un suplemento de B12 y ya está, fin del drama. O sea, como personas que no somos veganas. O sea, yo, por ejemplo, ahora me estoy suplementando de B12 también porque tengo déficit de esa vitamina. Bueno, pues me tomo una pequeña ampollita de B12 una vez al mes y ya está, ¿no? Entonces, no. O sea, definitivamente no hay ningún fundamento real o científico para rechazar a priori el veganismo. Y este argumento, por cierto, de que es antinatural porque estás tomando vitamina B12, seguro que a ti, Miquel, que eres más ingenioso, se te ocurre algo, pero a mí se me ocurre algo científico. Según la Agencia de Salud Pública de Cataluña, pero también según el Ministerio de Sanidad, todas y todos, salvo que tu endocrino te diga lo contrario, conviene que tomemos sal yodada. La sal yodada no es sal marina, es sal a la que artificialmente le hemos añadido 60 microgramos de yodo por gramo, ¿vale? Eso es también antinatural. Pero es que, claro, resulta que el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, los problemas tiroideos ocasionados por la deficiencia de yodo, que es muy común en la población, también es muy natural. ¿Cómo la combatimos? Pues antinaturalmente, con un suplemento. No sé. Sí. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Y bueno, a ver, de hecho, o sea, quiero decir, en la cocina estamos echando sal, que es cloruro sódico, a todo lo que comemos, claro, prácticamente. Claro. Muy bueno. Entonces, nadie se lo plantea. O sea, nadie se rasga las vestiduras, ¿no? Pues esto sería un poco lo mismo. Pero claro, a menudo nos llegan noticias de veganos que han enfermado, que han muerto, ¿no? Siempre a causa de su opción alimentaria. Sí. ¿Qué decimos de eso? Yo a esto le llamo la tendencia vegano bueno, vegano muerto, que es lo que parecen pensar algunos medios, ¿no? Sí. A los que les encanta sacar noticias de veganos que mueren o rozan la muerte o están a punto de morir, aunque las causas de la muerte no tengan mucho que ver con el veganismo, ¿no? Entonces, el último caso, que ha sido bastante sonado, vamos, esta noticia la publicaron montones de medios en España, y eso que hablamos de una influencer que ni siquiera es de aquí, ¿no? Que es una chica que se llamaba Zana Dart, que tenía cierto seguimiento en Instagram, tampoco demasiado. Pero bueno, esta chica murió de inanición en agosto. Entonces, sí, era vegana, cierto,
Pero claro, era vegana y solo se alimentaba de frutas y de zumos. Ya. No bebía agua y tenía un grave trastorno alimentario, ¿no? Claro. Algo que obviamente no tiene nada que ver con ser vegana o dejar de serlo. Pero aún así, muchos titulares incidían en ese veganismo, ¿no? Entonces tú los leías y, claro, muy fácilmente te podías quedar con la idea de que la causa de la muerte era que era vegana, ¿no? Que no comía carne y otros productos de origen animal, ¿no? Es como si yo me muero mañana y en el titular ponen Mikel Iturriaga, el influencer carnívoro, muere por desnutrición. Y luego en el texto en pequeñito dice, solo comía higadillos de pollo los martes y los jueves una Fanta. Pues no, a ver, claro, si te quedas con el titular dices, ostras, comer carne te puede matar. Es malo. Pero claro, no te has leído lo de dentro, ¿no? Y esto, curiosamente, es una cosa que se sucede, ¿no? O sea, hace un par de años también salió otro titular en el ABC. Muere un bebé de 7 meses por desnutrición después de que su madre le alimentara con una dieta vegana. Este era el titular. Ya. Luego te lees el texto y te enteras que la madre era una fanática religiosa que no estaba bien de la cabeza. No había vacunado al crío. No le alimentaba con nada que tuviera químicos. O sea, vas añadiendo otros factores claro. que fueron los que seguramente determinaron la muerte de ese crío, ¿no? Bueno, luego otro caso en 2019. Detienen a una pareja vegana por la muerte de su hijo desnutrido en Estados Unidos. Bueno, resulta que el niño nunca había visitado a un médico y los padres le alimentaban con mangos, plátanos y aguacates solo. Eso no tiene nada que ver con la idea, vamos, con el veganismo, ¿no? Pero claro, hacen crecer la idea de que ser vegano es algo insano y peligroso, ¿no? No sé, a mí me recuerda cuando antes muchos padres, ¿no?, pensaban que lo peor que les podía pasar era tener un hijo marica o lesbiana. Pues ahora es un poco lo mismo, pero con un hijo vegano, ¿no? Sí. O sea, es como ese miedo. Y ya si es marica o lesbiana, vegano, sí, bueno, pues ahí tienes el pack completo, ¿no? Sí, pero si te sale el hijo vegano, cuidadín, porque ya la has cagado, vamos. Es cierto. Bueno, está para los dos. La dieta cruda y vegana. ¿También saludable? ¿Qué? Bueno, así nutricionalmente lo que nos dicen las guías clínicas, los consensos, los estudios que han revisado qué pasa con la dieta cruda y vegana, que la sigue muy poca gente. Bueno, de hecho, la dieta vegana, por cierto, hay un dato de Joan Sabaté, un investigador que está en la universidad, en Loma Linda University, que hace poco lo he visto en un reportaje, no sé si lo habéis visto, que está en Netflix, que habla de las zonas azules donde se vive mucho. ¿Lo has visto tú, Miquel? No lo he visto. Tiene cosas buenas y no tan buenas, por cierto, el reportaje, sobre todo cuando habla del vino diciendo que es la clave de la salud. Ahí pues no lo miréis, ¿vale? Porque eso es mentira. Pero bueno, total, que sale Joan Sabaté, que insisto, es un gran investigador. Él hizo una encuesta a vegetarianos y les preguntó, bueno, a vegetarianos no, perdón, hizo una encuesta a población general y les preguntó, ¿es usted vegetariano, sí o no? ¿Vale? Y entonces, dentro de los que habían dicho que sí, les pasó un cuestionario de frecuencia de consumo de 200 y pico alimentos y les dijo, en la última semana, ¿ha comido esto? Bien, descubrió con horror que 1 de cada 7 personas que dice ser vegetariana es vegetariana. Las otras 6 personas que dicen ser vegetarianas, incluyendo la influencer esta que tú has dicho, incluyendo todos esos titulares de muere vegano, tal, que es que a lo mejor no es ni verdad. En realidad ni lo era, ¿no? Porque a lo mejor esa persona lo dice, o lo ha dicho alguien, un tercero, que no es verdad, ¿no? Bueno, total, que 1 de cada 7 personas que confiesa ser vegetariana, de verdad es vegetariana. La otra, pues será jabugo vegetariana, gambo vegetariana, o no sé, o calamar a la romana vegetariano, pero no es vegetariano, ¿no? Pues imagínate los veganos. Hay pocos, pero es que de crudiveganos reales, que de verdad estemos seguros, hay hay menos todavía, ¿no? Entonces, que lo que nos dicen las guías clínicas es que, bueno, puede ser compatible con la salud, pero es realmente difícil de seguir y requiere un seguimiento muy estrecho. No sé si tú, Miquel, tienes algo que añadir. Sí, bueno, esto era lo que contaba el otro día Lucía Martínez, la dietista nutricionista, publicó un artículo en El Comidista sobre el tema del crudiveganismo a cuenta de la muerte de esta influencer y decía esto, ¿no? Que en principio, pues sí, o sea, tomando B12 como cualquier vegano y mantener esta dieta, pues posible era, ¿no? Pero claro, tiene muchísimos peros porque es complicado obtener ciertos nutrientes como las proteínas. Bueno, también parece ser que entre los crudiveganos se da mucho rechazo a las grasas. Bueno, no es adecuada para
grupos de población como los niños, las mujeres, en fin. Sí. Y bueno, y al final es como te preguntas, ¿para qué? ¿No? O sea, no presenta ninguna ventaja sobre la dieta con productos cocinados y tampoco como, o sea, desde un punto de vista más activista del veganismo, pues tampoco, ¿no? Porque bueno, ¿qué no respeta más a los animales el vegano que el crudo y vegano, ¿no? Es más o menos es lo mismo. Entonces, bueno, no sé. Yo creo que es un tipo de dieta pues que no recomendable en líneas generales. Y en cuanto a los veganos de verdad, Julio, ¿tienen que cuidar más su alimentación? A ver qué dice Mikel, que seguro que estamos de acuerdo. Pero yo, pues, más que... Perdona, Mikel. Sí, di, Julio. Pero más que la respuesta así de que si tienen que cuidar más o menos o cómo lo tienen que hacer, te daría un dato, ¿vale? Que también lo vi por Joan Sabate, precisamente. Tiene un libro que se llama Vegetarian Nutrition. Entonces el hombre se dedicó a evaluar cómo los investigadores a lo largo de los años habían enfocado la dieta vegetariana o vegana. ¿Y qué evolución había tenido esto? Bien, me voy a inventar la cifra porque la digo de memoria, podría revisarlo, pero pongamos más o menos, para hacer una cifra redonda, hasta el año 2000, los estudios o los consensos o las guías clínicas sobre vegetarianismo veían los riesgos de la dieta. Les va a faltar B12, les va a faltar vitamina D, les va a faltar yodo, les va a faltar hierro, calcio, fósforo, lo que tú quieras, ¿no? Desde 2000 en adelante, la mayoría de estudios centrados en vegetarianismo y en veganismo observan los beneficios para la salud y para el medio ambiente y la economía asociados, aparte del bienestar animal, claro, asociados al seguimiento de esta dieta. Esto es lo que yo diría. ¿Qué dices tú, Mikel? Sí, a ver, yo... Vamos, no diría que ser vegano es fácil, ¿no? Porque, pero vamos, yo creo que no tiene tanto que ver con el hecho de que tengan que cuidarse más, sino porque vivimos en una cultura gastronómica y en un entorno que no es nada vegano friendly, o sea, no es nada vegano amigable, ¿eh? Claro. Entonces, claro, o sea, vivimos en una cultura en la que los productos de origen animal, la carne y el pescado están omnipresentes, ¿no? Y es difícil desmontar eso que llevamos en la cabeza, pues culturalmente casi desde que nacemos, ¿no? Sí. Claro, yo creo que renunciar a ciertas comidas que la mayoría de los veganos saben que están muy buenas porque seguramente las han comido en su infancia o en su adolescencia o en su juventud, pues no debe ser plato de gusto. Entonces, bueno... Yo creo que sí, tiene que ser difícil más bien en ese sentido. Pero en cuanto a que tengan que cuidar más su alimentación, pues hombre, tanto como tenemos que cuidar nuestra alimentación los que comemos productos de origen animal, ¿no? Yo no creo que haya una excesiva diferencia. O sea, como que se les exige más a este colectivo de gente que lo que se exige a las personas que somos omnívoras, ¿no? Todo el mundo está, cuando alguien dice no soy vegano, empiezan a ay, pero ¿y las proteínas? Claro, porque si no comes carne ni pescado ni huevos ni queso, las proteínas ¿qué pasa, no? Bueno, como si no existieran las proteínas de origen vegetal, que ya hemos dicho 80 veces en este espacio que son igual de válidas que las de origen animal, ¿no? Entonces, bueno, yo diría eso. O sea, al final la preocupación por el cuidado de la alimentación es común, seas vegano, vegetariano u omnívoro. Sí, antes has dicho que el vegetariano tiene el superpoder de convertir en haters a los que tiene a su alrededor. ¿Algo así has dicho, Mikel? Sí. Pues yo añadiría que tiene el superpoder de convertir en nutricionistas a los que tienen a su alrededor. También. Porque a la que dices que eres vegano, de repente todos saben de nutrición y te aconsejan que te faltan aminoácidos ramificados, que tú dices, ¿dónde han aprendido eso, no? Claro. Y luego, en cuanto a cómo come la población general, he empezado las clases en la uni ya, por cierto, Carlas, y la primera clase que les doy es ¿cómo come la población general? Porque claro, antes de evaluar cómo debería comer, vamos a ver cómo come, ¿no? ¿Y cómo come la población general? Fatal. No mal, no, fatal. Comemos fatal. Casi el 30%, incluso algunos estudios dicen que más, de las calorías que tomamos provienen de ultraprocesados. ¿Desde qué púlpito tú le dices al resto de la población que, o sobre todo si son vegetarianos, ¿no? ¿Cómo tienen que comer? Si es que tú seguramente también lo estás haciendo fatal. Claro. Sí. Es que, bueno, o sea, yo estoy convencido de que se da casos de gente preguntando a los veganos por el cuidado de su alimentación mientras están zumbando una bolsa de Doritos o un bollicao, ¿no? O una caipiriña. O sea, o una caipiriña, efectivamente, ¿no? Entonces,
Entonces, no sé, es una cosa curiosa, ¿no? Sí. Esta exigencia hacia estas personas cuando la exigencia no la tenemos para nosotros mismos. Es cierto. Y después el tema de los padres que veganizan a sus hijos, ¿no? Sí. Esto también despierta pasiones. Bueno, sí, ahí entramos en un territorio en el que ya no es que la gente saque las uñas, es que ya, vamos, o sea, sacan los bazocas y los lanzallamas. Sí, es un tema que suscita muchas pasiones y, bueno, de hecho, en Italia, por ejemplo, hace unos años una diputada de un partido de ultraderecha, que ya hablaremos de este tema, de la política y el veganismo, que también tiene tela, ¿verdad? Esta diputada pidió penas de cárcel para los padres que alimentaran a sus hijos sin productos de origen animal. Y esto pasó después de un par de casos de niños veganos que, bueno, pues que acabaron ingresados graves en hospitales, ¿no? Y en los que, una vez más, bueno, el veganismo no tenía tanto la culpa, sino más bien la mala alimentación. Saladuras, ¿no? Que hacían los padres. Claro. Entonces, bueno, esto me suscita una pregunta que hacer a estas personas, ¿no? Que se preocupan tanto por los niños veganos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con los padres que alimentan a sus hijos con galletas, colacao, zumos, hamburguesas y pizza industrial? Porque eso tampoco está muy bien que digamos, ¿no? ¿Les metemos en la cárcel también, como a los padres veganos, o qué, no? Claro. Entonces, bueno, no sé. Yo creo que no, o sea, los niños pueden ser, y en esto tú me corregirás, Julio, si estoy diciendo una barbaridad, yo creo que un niño puede llevar una dieta vegana perfectamente sin tener problemas de salud. Bueno, es que lo que dicen los estudios es que los niños que llevan una dieta vegana, Miquel, tienen más salud. Claro. ¿Es por la dieta vegana? No, es porque la población vegana se suele concienciar más sobre la salud y sobre la nutrición. Quizá porque alrededor le están diciendo que te vas a morir, ¿no? Y quizá por eso se conciencia más. Porque todo el mundo se lo va a decir, incluyendo probablemente el pediatra, ¿no? Pero lo cierto es que no tienen peor salud, ¿eh? Tienen mejor salud, tienen menos riesgo de obesidad y de mayores tienen menos riesgo de enfermedades crónicas. Por lo tanto, no solo es que se puede, que está claro que se puede, sino que además resulta que se asocia con mejor salud. Por lo tanto, esa es justo una de las cuestiones que se abordan en el libro Dieta vegetariana en la infancia, que escribiste junto a María Blanquer, María Manera y el pediatra Pepe Serrano, ¿no, Julio? Sí, y lo que decíamos, lo que dicen sobre todo ellos, yo hice un pequeño capítulo, pero que es un libro que yo puse el nombre porque hice un pequeño capítulo, pero es verdad que tampoco, que ellos son los verdaderos expertos, ¿no? Un pediatra y 2 nutricionistas. Lo que dicen es que sí que hay que tener ciertos conocimientos, pero es justo lo que ha dicho antes Miquel. Es que el resto de la población también deberíamos tener conocimientos de algo tan importante como la alimentación. Como dijimos hace un par de programas, la primera causa de mortalidad en nuestro medio son enfermedades cardiovasculares, pero según el European Health Network, la primera causa de las enfermedades cardiovasculares son factores dietéticos modificables. Fíjate si es importante el asunto, como para que un poco de conocimientos deberíamos tener, ¿no? Claro. Entonces, lo que dicen María Manera, Pepe Serrano, María Blanquer, sí hay que tener ciertos conocimientos, sobre todo lo que ha dicho Miquel de la B12, ¿verdad? Y algún otro más, está bien saberlo, pero es que esto se aplica al resto de la población. Claro, sí, o sea, a ver, evidentemente, si tú dices, no, yo soy vegano, que mi hijo sea vegano y le estoy dando todos los días, no sé, pues lechuga, pues claro, o zumos, pues sí, está siguiendo una dieta vegana, pero esa dieta vegana no es correcta y eso no tiene nada que ver con el veganismo. Es como si tú tuvieras un hijo y le alimentaras solo con filete y no le das nada más. Pues eso no está bien, ¿no? Evidentemente que una persona vegana pues se tiene que preocupar de alguna manera pues de llevar una alimentación, digamos, pues equilibrada y sí, pues consumir proteínas, consumir legumbres, etcétera, pero no menos que cualquier padre mínimamente responsable que se preocupe por la buena alimentación de sus hijos. Y ya para finalizar, y te dejamos escapar, Miquel, ¿alguna teoría más sobre la veganofobia? Odio a al vegano. A ver, yo tengo muchas teorías. A ver, yo creo que hay gente que la veganofobia viene porque ven a los veganos como bichos raros, ¿no? Y son absolutamente incapaces de entender por qué alguien puede renunciar pues al chorizo, al queso o a la tortilla de patatas, ¿no? Que a mí esto último también me cuesta, ojo. Pero bueno. Sí, pero también tú sabes, y mejor tú, que eres un experto en gastronomía, que hay opciones. Hay opciones. Hay opciones. O sea, que quizá no es exactamente igual, pero bueno, opciones hay. Sigue, sí. Perdona, que te he interrumpido. Y luego, pues bueno, también es verdad que hay otras personas pues dicen, es que los veganos son unos brasas,
están todo el día dando la turra con el tema del veganismo. Bueno, pues no sé, igual si tú tienes un amigo que es un plasta con el tema del veganismo, el problema no es el veganismo, es tu amigo, que es un pesado, ¿no? Claro. Y también está, yo creo, últimamente pega mucho el componente político, ¿no? Del que he mencionado antes, ¿no? Yo creo que la ultraderecha o la derecha más reaccionaria adora la carne y aborrece todo lo que vaya en su contra, ¿no? Y también hay una cuestión de género ahí metida por el medio, porque la carne está asociada a la masculinidad, a la fuerza, a lo visceral, y pues para muchos hombres como que lo del veganismo es una renuncia a todo eso y es como, no sé, pues como una moda woke, izquierdista raruna, ¿no? Y entonces lo rechazan por eso. Yo, aparte de todo esto, tengo mi propia teoría, que es que el veganismo molesta porque al final te pone delante de un tema para el que cada vez tenemos más sensibilidad, pero sobre el que no nos gusta pensar demasiado cuando nos sentamos a la mesa, que es el trato a los animales, ¿no? Esto es un tema incómodo, ¿no? Porque, o sea, nosotros en el fondo sabemos que cuando nos comemos un filete o unos huevos, un trozo de queso, ahí hay un tema detrás que no está demasiado bien y eso nos genera cierta incomodidad. Entonces, mucha gente eso lo convierte en un rechazo a los veganos o al veganismo ya, pues para no tener que enfrentarse a ese tema, ¿no? Pero claro, yo creo que, a ver, en vez de enfadarte con la gente que renuncia a estos productos, pues a usar vacas, cerdos o corderos para alimentarse, pues no sé, igual la pregunta que nos tendríamos que hacer es que igual son un poco mejores personas que nosotros al hacerlo, no sé, o hay cierta superioridad moral real en las personas que hacen esta renuncia por una causa noble al final, ¿no? Entonces yo me quedo ahí con esta última reflexión. Me encanta. Sobre esto, mi hija María, que ahora tiene 23 años y que es vegana desde hace muchos años, un día la teníamos que tener aquí porque no veas cómo habla. Ella explica que esto entra dentro del concepto, que es lo que tú has explicado, pero la palabra es esta, ¿no? Disonancia cognitiva. Nos choca y en vez de aceptar que eso es verdad y que probablemente es mejor para los animales y para el medio ambiente, lo que hacemos es, para evitar la disonancia cognitiva, ese ruido mental, ¿no? Para evitarlo, pues nos contraargumentamos y acabamos atacando al inocente, ¿no? Miquel López Iturriaga, cuerpazo. Hasta dentro de un mes. Sí, señor. Muy bien, gracias, Carlas. Un beso, Julio. Gracias, Miquel. Un beso para los dos. Y ahora, pregunta sana. Chao, chao. Y decíamos la semana pasada, según el documento Tabaco, publicado por la Organización Mundial de la Salud el pasado 31 de julio de este año, un aumento de un 10% en los impuestos del tabaco. ¿Cuánto reduce el consumo de tabaco, Julio Basulto? Los impuestos al tabaco son el medio más costo eficaz de reducir el consumo de tabaco. Quiero empezar con esto, aunque hay otras medidas, por supuesto, que hay que aplicar, no solo esta. Pero un incremento de los impuestos que suponga un 10% en el precio del tabaco que paga el consumidor reduce el consumo de tabaco en aproximadamente un 4% en países de ingresos altos y cerca de un 5% en países de ingresos medianos o bajos, como es en el caso de los países empobrecidos, ¿no? Pues en esos países resulta que es todavía más eficaz. Pese a todo, los impuestos elevados al tabaco rara vez se aplica porque solo 41 países, que representan el 12% de la población mundial, han introducido impuestos a los productos del tabaco como debería hacerse. Pues Mónica Sánchez Guzmán es la ganadora de un ejemplar del libro Se me hace bola cuando no comen como queremos que coman, de Julio Basulto, publicado por De Bolsillo. ¿Qué preguntas hoy, Julio? Según el documento Siniestralidad relacionada con el consumo de alcohol y otras drogas de la Dirección General de Tráfico, ¿qué porcentaje de personas fallecidas en accidentes de tráfico relacionadas con el alcohol no iban al volante? ¿Qué porcentaje de personas fallecidas en accidente de tráfico relacionadas con el alcohol no iban al volante? Si quieren contestar, gentedespierta@rtv.es, gentedespierta@rtv.es, y en juego un ejemplar del libro Las recetas del comidista del grandioso Miquel López Iturriaga, lo publica Plaza y Janés. La patraña de la semana, que en realidad no es una, sino decenas de patrañas. Es que si buscamos la palabra infusión, Julio, en el diccionario, en el diario Las Provincias nos encontramos muchísimas noticias que las relacionan con la salud, y leo
Solo unas cuantas, ¿eh? 15 de septiembre. La infusión para adelgazar que calma los nervios y te ayuda a dormir. 16. La infusión que te ayuda a concentrarte, favorece la pérdida de peso y facilita la digestión. Y otra, el 17. La infusión que reduce el dolor, previene el envejecimiento y favorece la digestión. Y ahí podríamos continuar. No es legal, no es verdad y no es ético. Esa es la respuesta breve. Opino que las provincias creen ciegamente en la frase de Goebbels, que es el padre de la propaganda nazi. Sí. Una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Porque es que tiene decenas y decenas de titulares como este, en el que hace afirmaciones falsas, auténticas patrañas, y que te apetece tomarte una infusión, tómatela, pero es que no hay pruebas de que sean medicinales. Por lo tanto, pues huyamos de esta clase de afirmaciones, por favor, y no puede ser. La buena noticia nutricional de la semana. Se trata de la actualización del folleto Alcohol, ¿cuánto es mucho? Esa es la buena noticia nutricional de esta semana. El grupo de trabajo en intervención breve sobre el consumo de alcohol de nuestro Ministerio de Sanidad, en el que participa el grupo PAPS de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, pues ha publicado este documento, Alcohol, ¿cuánto es mucho? Que por favor, si pueden, tecléelo en internet y se lo descargan, que es muy bueno. Que es información que damos a los pacientes, que se da a los pacientes para acompañar el consejo sobre el consumo de alcohol en la consulta de profesionales sanitarios, ¿no? ¿Y qué información nos da? Pues situaciones en las que no se puede conducir alcohol, claro, pues conducción, embarazo, menores de edad. Test para comprobar si los pacientes están realizando un consumo de riesgo de alcohol, algo muy importante. ¿Qué es un consumo de riesgo sobre el alcohol? ¿Cuáles son los límites de consumo de bajo riesgo? Y otras recomendaciones para reducir el consumo de alcohol. Pues queda claro, todo queda claro. Amén. Julio Basulto, hasta la semana que viene, cuídate mucho. Carlas Mesa, gracias por existir. Un besito. Adiós. Chao, chao.